uno puede hacer, yo diría, tres enfoques diferentes. O sea, cuando digo tres enfoques me refiero a que a veces esta expresión jurídica, principio de legalidad, se utiliza con distintos criterios en distintas circunstancias. Entonces, para ustedes es importante identificar cuál es el alcance que tiene esa expresión en cada una de las circunstancias en las que pueden escucharla o aplicarla, para no errar en el enfoque que se esté haciendo en cada caso. La primera forma de ver el principio de legalidad tiene, digamos, una vinculación inmediata con lo que fue el proceso histórico de formación de los estados constitucionales de derecho. O sea, yo diría la visión política del principio de legalidad, por el cual ustedes ya conocen bastante bien ese proceso que en el caso de Francia se dio así de manera violenta a través de una revolución, por el cual todo el poder jurídico que estaba en un momento determinado en cabeza del rey pasa a la asamblea, que es el órgano que representa la soberanía popular, y se entiende que es el único órgano, en función de aquellas ideas contempladas y desarrolladas en la famosa obra de Montesquieu, El espíritu de las leyes, en la obra de Rousseau, El contrato social, en que la ley es el producto de la voluntad general. Esta es la construcción de filosofía política por la cual la ley es la norma suprema. Recuerden el artículo 31 de nuestra Constitución, que establece que la Constitución, los tratados y la ley son digamos, las normas supremas sobre las que se asienta todo el edificio jurídico. Y bueno, en función de ese principio de legalidad, el Poder Ejecutivo, digamos, obra con la única autoridad que emana de la ley. Por aquel entonces ya, en la Francia postrevolucionaria, la primera Constitución de 1791, que espero haberlo dicho ya en algunas clases anteriores, que seguía siendo una constitución monárquica, pero decía que el rey no gobierna más allá del poder que la ley le asigna, o sea que el único poder que tiene es el que surge de la ley. Acá me preguntan si las clases que no tuvimos las reemplazamos. En principio con la clase de hoy vamos a terminar la unidad 3, así que a los efectos de la evaluación, para quien me está preguntando, va a estar todo el desarrollo, digamos, las clases han desarrollado la totalidad de las 3 unidades. De todas maneras, cualquier punto sobre el que me quieran hacer una pregunta, encantado. Bueno, continúo entonces en el análisis de este concepto o principio de legalidad. ¿Cuál sería el fundamento, digamos, que está en la base? O sea, cuando se construye en un Estado constitucional de derecho este principio de legalidad, ¿por qué se lo hace? ¿Cuál es el objetivo que está atrás de esta idea de decir, bueno, el rey, el poder ejecutivo o quien sea que está al frente de la administración, para decirlo ya en los términos de nuestra materia, solo actúa o ejerce el poder que surge de la ley? ¿Para qué ustedes piensan Para que evitar esto los se abusos, para evitar los abusos. obvio, y cuando uno, digamos, trata de evitar los abusos, ¿lo hace en función de qué? Para limitar el poder. Correcto, eso es lo que y significa. preservar la garantía de igualdad ante la ley. También. Bueno, ese es uno de los objetivos. O sea que uno de los Y la objetivos protección de los derechos y garantías del ciudadano. esa es la respuesta primaria. O sea, la libertad del ciudadano. Cuando hablamos de libertad, obviamente estamos hablando de la libertad en sí mismo, de la posibilidad de vivir en una autonomía personal, de tener nuestros planes de vida y de que se nos respeten todos los derechos. Siempre, yo ya creo que lo mencioné, en la Declaración de los Derechos del Hombre de agosto de 1789, en el artículo 16 se decía que una sociedad que no tiene el poder del Estado dividido y no tiene reconocido sus derechos no tiene una constitución. Entonces, la constitución
como plan político, tiene un propósito fundamental que es asegurar los derechos y las libertades del ciudadano. ¿Cómo se consigue? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo en un Estado constitucional de derecho, de acuerdo obviamente a cómo lo vemos en el mundo occidental, ¿no? Porque cuando hablamos de Estado de Derecho, desde el punto de vista kelseniano, cualquier Estado que siga un conjunto de normas sería un Estado de Derecho. De hecho, Kelsen dice que el Estado y Derecho es lo mismo, porque el Estado es un producto del ordenamiento jurídico. Ahora, después hay que ver qué es lo que cada uno entiende desde el punto de vista, si ustedes quieren, del derecho natural, que es Estado de Derecho. Está claro que en China o en Rusia, ni hablar en la Rusia soviética, la idea de Estado de Derecho no es la misma idea que había o hay en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, etc. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ese Estado constitucional de Derecho lo que persigue como fin principal es la preservación de las libertades de las personas. Y a ese fin principal lo que construye es un principio por el cual, esto también lo he dicho varias veces, si queremos libertades y derechos para las personas, no queda más remedio que limitar el poder del Estado. O sea, las dos cosas no son posibles. Si yo quiero tener derechos y libertades individuales, necesariamente al Estado, porque el Estado está dotado de ¿qué cosa? Pregunto. De las potestades. Del poder. ¿Se acuerdan que uno de los elementos Del poder esenciales... público. El poder es uno de los elementos esenciales del Estado. Nosotros no tenemos, los ciudadanos no tenemos poder, tenemos derechos y garantías. Entonces, si ese poder no lo limitamos por el principio de legalidad, los derechos, las garantías y las libertades desaparecen. ¿Se entiende? Entonces, el objetivo político del principio de legalidad, que nada más y nada menos que todo el que ejerce una autoridad lo haga en orden a una ley preexistente, a una ley general preexistente, es asegurar las libertades y los derechos individuales. Está claro, como también por ahí se dijo, es que la ley sea una misma para todos, ¿no? O sea, que no haya leyes por sectores o con privilegios. Una de las grandes conquistas del Estado Constitucional de Derecho es que se terminen con las sociedades. El que tenga el perrito, ahí sí le pido que cierre el micrófono. Que desaparezcan, digamos, los estamentos sociales y que haya una sola ley para todos. Es lo que surge del artículo 16 de la Constitución Nacional, en nuestro caso, en nuestro país. Bueno, ¿de qué otra manera se puede entender el principio de legalidad? A ver si ustedes recuerdan en alguna de las materias que ya han estudiado y rendido, ¿cuándo escucharon hablar del principio de legalidad? Derecho penal. Perfecto. Del mismo modo que lo vieron en el derecho penal, se suele hablar en el derecho tributario del principio de legalidad. ¿Y eso qué significa? En el derecho penal, ¿qué es lo que vieron respecto del principio de legalidad? El juez natural. No, el juez natural es otra cosa. En el derecho penal, ¿qué es el principio? ¿Qué cosa concreta y fundamental representa el principio de legalidad? Que nadie puede ser penado sin ley anterior al hecho del proceso. Por ahí andaba Garay. A ver, un poquito más preciso. No, y también estaba en la Constitución, está en la Constitución, o sea, principalmente antes que en el derecho penal. Sí, en la Constitución. De todas las conductas que se realizan para garantizar el debido proceso. que se realizan tienen que ser acorde a la ley. Tan cerca, pero no están precisos. Que de la norma surgen todos los hechos, digamos, que van a ser penados. ¿De cuál norma? ¿De qué norma? ¿De qué norma? De una norma previa, ¿Qué tipo de norma? La Constitución. Un órgano competente. ¿Los delitos están previstos en la Constitución? El Código Penal. ¿Y qué es el Código La Penal? tipificación. El Código Penal. ¿Qué es el Código Penal, jurídicamente hablando? Una Normas de fondo. ¿Una qué? Una ley. Una ley. Así de sencillo.
A ver, recapitulando. En este segundo sentido que le damos al principio de legalidad, es lo que en algunos textos, de hecho en el mismo programa, si mal no recuerdo, se habla de reserva de la ley. Reserva de la ley. ¿Por qué es relevante este asunto? Particularmente en sistemas constitucionales como el nuestro, donde la propia Constitución prevé que el Poder Ejecutivo puede dictar disposiciones generales que se llaman reglamentos. Es importante saber, desde el punto de vista constitucional, hasta dónde puede llegar el legislador y hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo en los contenidos normativos. Entonces, en esta forma de ver, en esta segunda forma de ver el principio de legalidad, decimos que estamos hablando de lo que se llama zona de reserva del legislador. ¿Por qué? Porque hay ciertas materias en las que solo el legislador, no el Poder Ejecutivo, puede regular esos contenidos, ¿no? Los esenciales. El ejemplo paradigmático, siempre que viene al análisis, es el del Código Penal. Solo el legislador puede tipificar una conducta como delito. No cabe ninguna posibilidad que lo haga otro poder del Estado. Esto es tan categórico que en la Constitución, después lo vamos a ver en detalle cuando se analizan los decretos de necesidad y urgencia, una de las materias en donde se le prohíbe absolutamente al Poder Ejecutivo, por más que el Congreso no pueda funcionar, que se presenten las peores circunstancias excepcionales a que alude el texto de la Constitución, es en materia penal. No hay chance ninguna, bajo ninguna circunstancia, de que el Ejecutivo, a través de un decreto, tipifique una conducta penal. Y lo mismo que ocurre, todavía ustedes, creo que por la currícula, ninguno ha dado derecho financiero tributario, lo mismo pasa con los impuestos. O sea, hay una zona de reserva legal. En materia tributaria, solo el Congreso, a través de una ley, puede crear un impuesto o determinar lo que son los elementos esenciales de un impuesto, que es el hecho sobre el cual recae la tributación y la tasa, lo que se debe pagar, el hecho imponible y la tasa, en lenguaje técnico. Recuerden también ustedes en materia electoral, ¿no, profesor? Materia electoral y partidos políticos. Sí. A ver, no es que estos dos ejemplos sean las únicas materias. Si uno va al texto de la Constitución, se va a encontrar con varias cosas. Lo que pasa es que estas temáticas, por el impacto que tienen, o en la propiedad, en el caso de los impuestos, o en la libertad individual, en el caso de los delitos, son temas extremadamente sensibles para los derechos humanos. A ver, la historia del constitucionalismo, allá por la Carta Magna, en el año 1215, básicamente está atada al problema de los impuestos. O sea, el Parlamento, que es una creación de los ingleses, justamente se inventó, y estamos hablando del medioevo, no del año pasado, del medioevo, fue una elaboración política y jurídica para que sea un órgano colegiado donde estén representadas todas las voces, donde se decida qué impuestos se puede cobrar. El Estado puede cobrar y recaudar. Yo creo que lo dije ya, de esa época deviene la norma por la cual todos los proyectos de carácter impositivo, que lo tenemos en la Constitución de la Nación Argentina, deben ingresar por la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es la razón? Que en la Cámara de Diputados está representado el pueblo. ¿Y el pueblo qué es? En esa Cámara está representada la voluntad general. ¿Esto qué significa en términos políticos y jurídicos? Que solamente entre nosotros, el pueblo, podemos decidir, obviamente a través de nuestros representantes, acá me lo están apuntando, podemos decidir qué cosas o qué hechos o qué bienes pueden ser objeto de una tributación o qué conductas eventualmente pueden ser castigadas. Insisto, nada más y nada menos que dos grandes valores, la propiedad y la libertad. Obviamente que después uno en la práctica, cuando ve cómo juegan las cosas
en términos reales, no siempre uno se siente como que está en el medio de la asamblea decidiendo sobre el futuro de nuestros bienes y de nuestras actividades, sobre todo en materia de impuestos, porque a veces pareciera que son el enemigo los legisladores cuando crean impuestos, pero bueno, más allá de esa peculiaridad, en el análisis jurídico e institucional de lo que estamos viendo, esta forma de enfocar el principio de legalidad tiene que ver con lo que se conoce como reserva de la ley. O sea, son temas tan sensibles, sagrados, podríamos decir, si se me permite la expresión, en el mundo jurídico, que solo el legislador, porque no hay que olvidarse que no es lo mismo la ley que el reglamento. Digo que no hay que olvidarse porque, sobre todo en este país y en estas épocas que estamos sometidos a una catarata de decretos de necesidad de urgencia, todo el tema que ya vamos a abordar el próximo lunes, a veces por ahí las cosas se confunden, ¿no? Entonces, cuando hablamos de principio de legalidad como zona de reserva de la ley, en definitiva, estamos hablando de aquello que solo el legislador puede regular y no hay otra posibilidad. ¿Se entiende esto? Bueno, y finalmente la tercera forma en que podemos ver el principio de legalidad es como una forma de actuación de la administración pública. Yo diría la menos rutinaria, menos rutilante desde el punto de vista jurídico-político, pero la que a diario uno observa como operador jurídico. ¿Qué quiero decir con esto? Como operador y como órgano de control también. En todo, en la vida cotidiana de la administración pública y de las decisiones que se adoptan y de los efectos que producen, cuando hablamos de principio de legalidad, lo que estamos diciendo es que la administración debe actuar conforme a ese principio, o sea que los actos que emite tienen que estar conformes a ese principio. Y acá vale la pena hacer algunas aclaraciones, porque desde la forma que originalmente se consagró el principio de legalidad, en el origen mismo del constitucionalismo, siempre esto estaba estrictamente atado al texto de la ley como producto jurídico que emana de los congresos o de las legislaturas, particularmente en Europa, donde a la Constitución siempre se la vio en un principio más que como una norma jurídica, como un programa de gobierno. Recién en las corrientes más modernas, estamos hablando ya de tiempos muy actuales, se concibe lo que se conoce como el neoconstitucionalismo, que pone ya a la Constitución no estrictamente como un programa, sino como una norma jurídica que se debe acatar. Han alcanzado en Europa esta forma de ver las cosas. No tanto para el modelo americano, o el modelo argentino que siguió la Constitución de Filadelfia, donde sí de entrada a la Constitución se la vio como una norma. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en la dinámica de la actividad administrativa, cuando hablamos de principio de legalidad, en realidad lo que estamos diciendo es que todo el accionar de la administración pública está sometido, por supuesto, a ese principio, pero que esto no debe entenderse como que la administración pública solamente debe cumplir lo que es los mandatos normativos que surgen de la ley formal, o sea, de la ley que emana del Congreso de la Nación o de las legislaturas provinciales, según los casos, sino que está sometido su accionar a todo el ordenamiento jurídico. O sea, la administración pública, cuando actúa, debe cumplir lo que dice, primero la Constitución, que tiene mandatos muy concretos en lo que hace el funcionamiento de las administraciones públicas. Segundo, lo que dicen los tratados internacionales que están equiparados a la Constitución. Después, los tratados que, si bien no están equiparados a la Constitución, recuerdan ustedes que hoy, ¿qué dice la Constitución respecto de los tratados y las leyes? ¿Cómo está el orden? Que constituyen el bloque de constitucionalidad, que son leyes superiores. ¿Pero los tratados respecto de la ley están en el mismo plano o el tratado está No, son superiores, son superiores. Después viene la ley formal y después viene otra fuente de
demarcación de conductas en el ámbito de la administración pública, que cuantitativamente es la más importante, que son los reglamentos administrativos, que los vamos a hablar en detalle en la clase próxima. También es una fuente que hace a la legalidad administrativa los principios generales del derecho. Entonces, ¿qué es lo que hay que aclarar en este punto? Que cuando hablamos en el funcionamiento de la administración pública, cuando hablamos del principio de legalidad, hoy es más que nada una convención, eso que hace a la cultura jurídica, donde todos aceptamos el uso de una expresión, pero no significa que la administración está atada solamente a la ley, está atada a todo el ordenamiento jurídico. Por eso, en algunos análisis doctrinarios, por ejemplo, hubo un profesor francés que empezó a hablar de bloque de legalidad, no principio de legalidad, con lo cual intentaba, digamos, contemplar todas estas categorías. Otros, acá en Argentina han seguido esta línea, Comadira, por ejemplo, habla de principio de juridicidad, como para, en realidad siempre estamos hablando de lo mismo, pero para que quede claro que la administración está sometida a la totalidad del ordenamiento jurídico y no solo a la ley formal, se suelen utilizar esas expresiones, que no han tenido, digamos, demasiada penetración en el mundo jurídico. Todavía en las sentencias, en la mayoría de las obras de la literatura jurídica, sigue siempre siendo de mayor uso el principio de legalidad. Pero eso no significa que ustedes no lo puedan entender, digamos, como un sometimiento de la administración pública a todo lo que dice el ordenamiento jurídico. De hecho, hay un artículo en la ley 19.549 que de alguna manera confirma esta idea. A ver, ustedes que la están viendo ya. ¿Puede ser el de la presunción de legitimidad? Que se presume que es conforme al ordenamiento. No, eso es una consecuencia que surge de otras cosas. Hay un artículo más clarito, que tiene que ver con esto último que yo les acabo de explicar, respecto a que la administración está sometida a todo el ordenamiento jurídico. ¿No lo recuerdan? ¿Tiene que ver con la competencia? Y puede ser que por ahí andemos. ¿Qué recuerdas sobre la competencia? No, recuerdo el artículo 3, que dice que la competencia debe surgir de la Constitución, las leyes. Exacto, y los reglamentos. Eso es lo que dice el artículo 3 de la ley 19.549. Y la competencia, ¿qué es la competencia? ¿Qué es la competencia? La aptitud legal. Por eso, es una dosis, es decir, dicho con otro lenguaje, para que vean que estamos hablando de lo mismo. Es una dosis que el ordenamiento jurídico le asigna a un órgano o a un ente determinado del poder que el Estado tiene. O sea, el poder en bloque, como un diamante en bruto, primero está tallado por la Constitución. Dice, hay 3 poderes, cada uno ejerce una función. Dentro de una de esas funciones, la administrativa, que está encabezada por el Poder Ejecutivo, hay un primer reparto de competencias que surge del mismo título de la Constitución, artículos 99 y 100, ¿no? Del Poder Ejecutivo y jefe de gabinete. Y después hay una ley de ministerio que le dice a cada uno de los ministros secretarios de Estado qué es lo que corresponde hacer. Bueno, ahí tienen entonces ustedes la Constitución, las leyes, y a su vez después hay reglamentos en donde el propio presidente o a veces su ministro distribuye entre sus órganos inferiores la competencia. ¿Todo eso qué es? La distribución en pequeñas dosis de ese poder originario que corresponde al Estado. Entonces, es una forma de ver a la legalidad en acción. Porque ¿esto qué significa? Que no cualquier órgano del Estado puede tomar cualquier decisión. Y a su vez, cuando toma una decisión en el ejercicio de una competencia que le es propia, hay otro artículo de la ley, el que se refiere a los elementos esenciales del acto administrativo, que califica a un elemento. Ya están viendo los elementos ustedes, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué elemento está calificado por la ley
de un modo que tiene una relación directa con el principio de legalidad. La De paso, les hago- competencia. El 7, la competencia. El 7, la competencia, que ya lo estamos viendo, ¿y qué más? ¿Qué otro elemento? Más clarito todavía. Así de paso les hago mover las neuronas y van pensando que les sirve para el parcial. Son La abogados, causa. Cuando hablan de... abogados en acción. La Al- generalidad del reglamento, ¿Qué cosa? la generalidad del reglamento, ¿qué es general? No. La Elementos- finalidad. Exacto. No sé, piensen qué elemento esencial del acto administrativo, la propia ley 19.549 dice algo que refleja cabalmente la aplicación del principio de legalidad. No es muy difícil lo que le estoy preguntando. ¿El objeto? ¿Qué dice respecto del objeto de la ley? Que debe ser ¿cómo? Lícito y posible. Jurídicamente posible. Esa es la aplicación. O sea, el objeto, recuerden ustedes, entre los elementos esenciales, es lo que el acto decide. En un esquema habitual de acto administrativo, lo que sería la parte dispositiva, los artículos donde se resuelve algo. Bueno, ese objeto, que es lo que el acto decide, debe ser lícito, debe ser conforme al ordenamiento jurídico, debe respetar el principio de legalidad. No es que en los otros elementos no se respete el principio de legalidad, pero la parte del acto administrativo que produce un efecto jurídico, que recae de manera directa sobre las personas, es el objeto. Entonces, cuando ustedes se sientan agraviados por un objeto que es ilegal, ¿qué artículo es? Me preguntan acá, artículo 7, inciso C de la ley 19.549. Entonces, ahí es donde ustedes ven cómo la ley marca, de alguna manera, es un mandato para el funcionario de la administración, que lo que decide tiene que estar conforme al ordenamiento jurídico. El objeto tiene que ser lícito. En la provincia de Buenos Aires, el equivalente es el artículo 103 de la ley 7647. Bueno, ¿se va entendiendo más o menos qué es la legalidad administrativa? Tema fundamental, por cierto, ¿no? Porque es lo que uno espera cuando vive en un Estado de Derecho, y además es lo que de alguna manera justifica la presencia de los abogados, ya sea o en el ámbito del Estado, cuando les toca asesorar o preparar la redacción de los actos administrativos, o en el campo de la abogacía independiente, cuando le toca analizar a un abogado un acto que se le presenta para ver si es un acto lícito, si es un acto ilícito, si cabe la posibilidad de hacer una impugnación en sede administrativa o en sede judicial. Básicamente, cuando se interponen recursos administrativos, cuando se promueven demandas contra el Estado, lo que se cuestiona, sobre todo cuando estas demandas tienen por objeto o pretensión la nulidad de un acto, justamente lo que se pone en crisis es el principio de legalidad. O sea, cuando uno plantea a través de un recurso o de una demanda que un acto es nulo, lo que le está diciendo al juez o eventualmente al órgano administrativo que tiene que resolver el recurso es que se ha violado la legalidad. O sea, el abogado que construye el recurso, que redacta la demanda, tiene que hacerse cargo de demostrar de que hay una violación al principio de legalidad. Cuando ello ocurre es cuando el acto debe ser invalidado, ya sea por el funcionario administrativo o por el juez en sede judicial. ¿Se entiende esto? Bueno, yendo, digamos, al análisis de las distintas fuentes que hacen al ordenamiento jurídico, que es en definitiva lo que se aplica en el principio de legalidad, obviamente, en primer término, tenemos la Constitución, sobre lo cual, digamos, no hay mucho que detallar en esta oportunidad,
primero porque ustedes han estudiado en Derecho Constitucional los contenidos de lo que establece y prescribe la Constitución, y segundo porque en distintas temáticas vamos a ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, la próxima clase nosotros vamos a estudiar en detalle lo que la Constitución prescribe, por ejemplo, en materia de reglamentos. O sea que ahora no nos vamos a explayar demasiado. De todas maneras es un tema que es bastante obvio, porque todo lo que hace al Estado, la existencia misma del Estado, el funcionamiento del Estado, tiene su punto de arranque en el texto de la Constitución, ya sea la nacional o las provinciales. Así que nos vamos a dirigir directamente a una segunda fuente del derecho administrativo, fuente siempre en el sentido de fuente proporcionadora de legalidad, de lo que la administración tiene que hacer, y me refiero a los tratados internacionales, que han ido ganando mucho espacio en nuestra materia. Fundamentalmente porque hay muchos tratados, sobre todo en el campo de los derechos humanos, los que están equiparados de acuerdo al 75, inciso 22, que establecen infinidad de situaciones y consagran derechos que en muchos casos tienen que ser esos derechos y esas situaciones contempladas o cumplidas a través de la administración pública. O sea, sobre todo los derechos que se conocen como económicos y sociales, implican, digamos, un rol diferente del Estado. O sea, a ver cómo decirlo, hay dos formas de ver el principio de legalidad. De la manera clásica y propia del liberalismo decimonónico, en donde el mejor Estado era el que no se involucraba y donde la legalidad implicaba no afectar los derechos individuales, y una legalidad donde establece un rol activo para el Estado a partir de lo que se conoce como Estado constitucional de derecho, Estado social de derecho, perdón, en donde la legalidad significa un poco más. Ahí hay un fallo que está, digamos, indicado en la guía de bibliografía y jurisprudencia que yo he subido a cátedras virtuales. Yo, como ustedes saben, mis limitaciones tecnológicas, voy a intentar compartir pantalla, a ver si lo tengo cargadito desde hoy. Déjenme... De las dos vistas del principio de legalidad es, uno era que el mejor Estado no se involucraba cuando se respetaban los derechos y garantías. Esa era una. Digamos, en la visión clásica, que no significa que haya desaparecido, acá lo tengo en pantalla, ahora lo que quiero decir, no significa que esa visión haya desaparecido. O sea, al día de hoy, el Estado constitucional de derecho implica que, de acuerdo a la Constitución, nosotros tenemos derecho a libertad de trabajo, libertad de comercio, libertad de industria, libertad de entrar y salir del país cuando se nos plazca, circular por el país, enseñar y aprender, elegir y ser electo, libertad de prensa. Hay infinidad de derechos y libertades que la Constitución contempla, que en muchos casos lo que significa o lo que implica es que el Estado no debe intervenir de una manera irrazonable o regularlo de un modo que destruya esos derechos. Esa es la visión clásica, podríamos decir, del principio de legalidad. Pero también en el Estado social de derecho hay un montón de cuestiones que no se satisfacen con un Estado que no lesione los derechos y las garantías individuales, sino que requiere un rol activo. Este caso que yo tengo acá en pantalla, que es Asociación Bengalensis, es un fallo del 1 de junio del año 2000, está en la colección Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la cual ustedes pueden acceder por el sitio web oficial, en el tomo 323, página 1339. Yo acá marqué un pedacito porque es un fallo larguísimo, con un dictamen, de hecho esta porción que está resaltada en celeste,
es parte del dictamen del Procurador General al cual la Corte se adhiere. Pero, ¿qué es lo que quería destacar? ¿Ven lo que dice en definitiva la Corte? El Estado no solo debe abstenerse de intervenir en el ejercicio de los derechos individuales, esto es la visión clásica, digamos, del constitucionalismo, sino que tiene además el deber de realizar prestaciones positivas. Este es el cambio, digamos, que se produce con el Estado Social de Derecho. De manera tal que el ejercicio de aquellos no se torne ilusorio. O sea, si queremos tener estas libertades individuales, también es importante que haya otros derechos, habitualmente calificados como económicos sociales, en donde el Estado tiene que tener un rol activo. Y el ejemplo que en este caso se trata, esta ley tiene que ver con el tema del SIDA. ¿Qué es lo que había establecido esta ley? Un régimen de vacunación y tratamiento. Bueno, ahora tenemos de vuelta otro problema parecido, más extendido, que es el COVID. De hecho, por ahí ustedes han visto en el diario, ayer miraba la noticia, una docente acá en la provincia de Buenos Aires que promovió una acción de amparo para que se obligue al Estado a que la vacune. Bueno, esta es una forma, y de hecho una jueza civil de La Plata le otorgó la medida cautelar obligando al Estado a que proceda a vacunarla. Es algo bastante parecido, o sea, en la legalidad, ya no vista en un Estado que debe abstenerse de interferir en la vida de los particulares, sino una legalidad en donde el Estado tiene que tener un comportamiento determinado, ¿no? Una acción positiva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. En estos Sí, bueno, ¿Se entiende? vuelvo entonces. Obviamente que todo esto siempre tiene que examinarse con cuidado y prudencia, porque son dos roles estatales muy diferentes. El clásico, el de abstenerse de afectar los derechos individuales, es un rol que se satisface actuando conforme al ordenamiento jurídico. El otro también implica una actuación de la administración conforme al ordenamiento jurídico, la única diferencia es que para dar satisfacción a esa forma de la legalidad, ¿qué se necesita? No es muy difícil de responder esto. En unos casos no hacer. No, en no hacer es en la visión clásica, pero en la visión del Estado Social de Derecho, el hacer, ¿qué implica? Plata. Entonces hay que ser prudente, digamos, en todo esto, porque a veces, vieron que ahora uno pone el televisor y cualquier periodista o artista o cualquier persona, no, necesitamos un Estado presente que esté en todos lados, que tenga 2 policías por cuadra, 5 médicos por manzana. Bueno, sí, todo muy lindo, pero hay que ser prudente, porque si no después se frustran las buenas ideas, los buenos propósitos. O sea, la dificultad que presenta este nuevo conjunto de derechos, que impone una legalidad activa del Estado, requiere primero de recursos económicos y segundo de recursos materiales y también de organización. Acá es donde empieza a jugar unos principios que son la eficacia y la eficiencia de la administración pública. La ineficiencia muchas veces termina por frustrar estos derechos, lo que no se hace bien de una manera organizada, correcta. Siempre los recursos son escasos, entonces hay que ser cuidadoso con el gasto, con el gasto de los recursos. Si no, todos estos derechos empiezan a distorsionarse, a frustrarse o a no cumplirse. Esta es la dificultad que obviamente requiere ser estudiada, en parte por el derecho administrativo, porque son todas funciones que habitualmente corresponden o materializan las administraciones públicas, pero también acompañadas con otras disciplinas científicas, porque bueno, la eficiencia de la administración pública no solo proviene de la ley, sino de la organización y de ciertos criterios que proporcionan otras fuentes científicas. Bueno, vuelvo entonces a las fuentes de carácter internacional. Acá, desde ya hace muchos años, décadas, que la Corte ha sido
muy favorable, digamos, a la aplicación, ha tenido criterios muy claros a partir del caso Endequian, me refiero después del restablecimiento de la democracia en el año 1983. No sé si lo recuerdan, por ahí entiendo yo que lo habrán estudiado en Derecho Constitucional o a lo mejor en Derecho Penal, el caso de Endequian contra Sofovich, que se refería al derecho de réplica. Una réplica, sí, sí. Exacto. Ahí la Corte, en ese caso, lo que estamos hablando de un fallo que es anterior al año 94, por eso la importancia. Pero lo que la Corte dice ahí, sobre todo para tener en cuenta, para que los operadores jurídicos tengan en cuenta, cuando yo hablo de operadores jurídicos me refiero a abogados del Estado, abogados particulares, jueces, es que los tratados internacionales son una fuente de derecho y una fuente directa, y concretamente lo que ahí dijo la Corte es que aun cuando no haya una ley que recepte en el derecho interno lo que dicen esos tratados, si la cláusula correspondiente al tratado es suficientemente operativa, o sea, permite su aplicación inmediata, aun cuando no haya una ley, el tratado debe aplicarse, porque es derecho. O sea, estamos atados. Cuando se cumplen todos los pasos que la Constitución establece para la aprobación de un tratado, el Estado, en sus distintas formas y en sus distintos órganos, jueces, administración y legisladores, todos están comprometidos con lo que dice ese tratado. Después hay en la guía que yo, insisto, subí a cátedras virtuales, hay un par de fallos más, está Fibraca y Café La Virginia, en donde, bueno, en el caso Fibraca, ya posterior a la reforma constitucional, la Corte establece la primacía de los tratados, y en Café La Virginia, concretamente, fue respecto del Mercosur, ¿no? También que cómo vinculan, sobre el Mercosur es muy importante porque hoy, digamos, venido a menos un poco por cuestiones de orden político, pero desde el punto de vista administrativo, el Tratado del Mercosur tiene un impacto enorme en infinidad de cuestiones que pasan por la administración pública. Entonces, en esos dos fallos también la Corte lo que establece es la primacía de los tratados. Y hay un par de tratados que no quiero dejar de mencionar, de hecho, uno de ellos está citado en el programa, que son las convenciones internacionales contra la corrupción. Está la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es la Ley 24759, y la Convención de las Naciones Unidas, posterior, del año 2006, que es la Ley 26.097. Estas convenciones, créanme que son muy importantes. A ver, en buena medida son normas de carácter penal. Ustedes tienen que mirar un poquito estas leyes. En el caso de la Convención Interamericana, solo el artículo 3, y en el caso de la Convención de las Naciones Unidas, en los artículos 7 y 9. A ver, no me acuerdo si hoy las dejé en pantalla. Esperen que estoy buscando. No. No, estas no las... Bueno, se los voy a leer acá un poquito en papel. Les cuento que la Convención Interamericana fue fuente directa de una norma que ustedes van a ver, acá me dicen el 75 y tiene jerarquía constitucional, el resto es supralegal. Exacto, estas dos convenciones no están equiparadas al texto de la Constitución, son tratados comunes, pero sí son muy importantes. Porque, como les decía recién, la Convención Interamericana fue fuente directa de un decreto delegado que ustedes van a estudiar en esta materia, en materia de contratos administrativos, que es el decreto 1023 del año 2001, del Poder Ejecutivo Nacional.
Por ahora, digamos, no se preocupen en el detalle del decreto, pero yo les digo, para que tengan cabal entendimiento de lo que quiero explicar, es una norma general de contratos administrativos, donde se plasman una serie de principios que surge acá me dicen que no ven los archivos subidos de las cátedras. Bueno, después yo voy a revisar, pero estaba seguro. De todas maneras, yo les acabo de dar las dos leyes y los artículos que ustedes tienen que ver. En este decreto se plasman una serie de principios que establece la Convención Interamericana contra la Corrupción, en donde básicamente se establecen reglas, digamos, para tratar de evitar, de prevenir. Son calificadas como medidas preventivas. Fíjense, les leo así brevísimamente, para que no sea agotador. Por ejemplo, dice que a los fines del artículo 2 de la Convención, las partes convienen, dentro de los sistemas institucionales, lo siguiente: normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Y entonces se establecen mecanismos de contratación de funcionarios y bienes y servicios. Hago esta aclaración: estas dos convenciones están hechas en organismos internacionales, donde priman, digamos, ciertos conceptos anglosajones. Para el mundo anglosajón, la relación de empleo público es un contrato más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se establecen en estas convenciones? Pautas, por ejemplo, para el nombramiento y selección de los funcionarios o agentes públicos. En la Convención de la ONU, por ejemplo, hay un artículo que es clarísimo, que uno diría, bueno, a ver cómo estamos acá en la República Argentina. Establece que estos mecanismos estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud. ¿Cuál sería, digamos, el procedimiento administrativo por el cual se aseguran estos principios que establece la Convención de la ONU a la hora de designar un empleado o promoverlo de categoría? ¿Por concurso? El concurso, no hay otra. Bueno, seguramente algunos de ustedes trabajan en la administración pública y saben que es casi una categoría desaparecida el concurso, ¿no? O sea, nadie ingresa por concurso, casi no hay, los cargos jerárquicos están cubiertos de manera provisoria. Bueno, todo eso claramente atenta contra esta convención internacional. Y si se hicieran planteos, si abundaran los planteos, podrían empezar a corregirse algunas de estas cuestiones que son de clara injusticia para los empleados y de claro perjuicio para la comunidad en general, porque en la medida que no se elijan a los más idóneos, que dicho sea de paso, eso ya está establecido en la Constitución Nacional, nada más y nada menos que en el artículo 16, donde establece el principio de igualdad. ¿Por qué está ahí? Porque todos somos iguales para cubrir los empleos. La única condición que la Constitución nos impone, ¿cuál es? La idoneidad. Y para que ello se concrete, tiene que haber un mecanismo de selección en donde se elija al que es más idóneo y no al que es más amigo de un determinado funcionario, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que estas convenciones establecen, y lo mismo pasa con los contratos administrativos en general. Estas convenciones exigen la aplicación del principio de transparencia, donde todos los ciudadanos podamos saber desde el inicio hasta el final de un contrato cómo se gasta, en qué se gasta, de qué manera se gasta, donde haya criterios objetivos y competitivos para seleccionar la mejor oferta. Todo eso está contemplado, entre otras cosas, en estas convenciones. Por ejemplo, el acceso a la información pública. Acá tenemos a nivel nacional tenemos una ley nueva del año 17, bastante buena. El tema de la participación ciudadana, y esto se refleja en las audiencias públicas. Muchas de esas cosas del moderno derecho administrativo están impuestas por estas convenciones, por eso son muy importantes. No es mucho lo que ustedes tienen para leer, insisto, de la Interamericana el artículo 3, y de la ONU el 7 y el 9. Pero créanme
que son cosas muy importantes. Ya hay fallos que aplican estas convenciones, y el día de mañana van a encontrar en estos instrumentos fuertes argumentos jurídicos, si son asesores del Estado para que el Estado actúe correctamente, y si defienden intereses particulares para hacer planteos sólidos, con fundamento en estas convenciones, y si son jueces para resolver de acuerdo a lo que dice el ordenamiento jurídico desde el plano internacional. Bueno, dudas, preguntas. ¿Me repite acá los artículos para tener en cuenta? Sí, de la Convención Interamericana el 3, de la Convención de la ONU el 7 y el 9. Es poquito, pero créanme que es provechoso. Bueno, ¿qué decir, siguiendo el programa, de la ley? Muchas cosas de la ley ustedes ya saben. En general se suele hablar de ley formal, ley material. Ley formal es el producto jurídico que emana ¿cómo y de dónde? Del Congreso del Estado, provincial o nacional. Con el mecanismo previsto por la Constitución. Exacto, hay un procedimiento. O sea, en esto hay que, vuelvo a insistir, porque en la Argentina está todo muy confundido producto de la cantidad de decretos con contenido legislativo que emite el Poder Ejecutivo. La ley es la ley, y aquí vuelvo a los principios de la Revolución Francesa, es la expresión de la voluntad general, es suprema no por casualidad, es suprema porque es lo que decide el pueblo. Esa es la diferencia entre la ley y un decreto. Esto es así. Aun cuando a veces los que gobiernan, de cualquier color político que sea, se sienten, porque siempre hay esa idea, de ese resabio monárquico, de decir yo tengo el poder, hay que hacer lo que yo digo, pero la realidad hay que hacerlo, en una democracia hay que hacer lo que dice la mayoría del pueblo. Y eso solamente se expresa desde el punto de vista jurídico a través de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es el producto jurídico que emana de las asambleas, a través del procedimiento previsto o en la Constitución Nacional o en la Constitución Provincial. Por eso es la norma suprema. Es una norma que impone conductas, o sea, todas las normas imponen conductas, los reglamentos también, porque los reglamentos tienen que ser cumplidos. Pero la realidad es que entre la ley y el reglamento hay una diferencia de sustancia fundamental que no podemos perder de vista. Entonces, cuando hablamos de ley material, hablamos por supuesto de cualquier norma que puede emanar de cualquier órgano, que como digamos, conjunto de dispositivos que obligan a seguir una conducta. Pero la ley formal es una categoría diferenciada y por eso es suprema. En todos los casos, ya sea de ley formal o ley material, estamos hablando de normas generales, normas abstractas y obligatorias. En todos los casos, sea para la ley formal o para la ley material, la vigencia temporal es a partir del momento que adquieren eficacia, y tanto las leyes como los reglamentos, ustedes saben que lo es a partir de su publicación. Ya conocen, esto son cosas que no hay que profundizar, de que la ley posterior deroga a la anterior, de que la ley especial modifica a la general, y del principio de irretroactividad de las leyes, en el sentido de que una ley nueva no puede afectar las situaciones jurídicas que se han perfeccionado a la luz de una ley anterior y se han incorporado al patrimonio o a la propiedad de las personas, dicho el sentido o el término propiedad en el más amplio de los sentidos. Sí cabe destacar lo que ocurre, y por eso traigo el tema al análisis, con las leyes administrativas, o sea, particularmente en un país que tiene adoptada una forma federal de gobierno. Acá, yo creo que algo dijimos, pero bueno, repasamos rápidamente. En la República Argentina podemos advertir 3 categorías de leyes, que serían ¿cuáles? Pregunto así. Descansa mi garganta y ustedes piensan. La jerárquicamente superior que conforman el bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad no, bloque de legalidad. Todas las leyes son normas superiores, o como dice la Constitución en el 31,
la ley suprema de la nación. Ahora, hay distintos tipos de leyes. Yo digo que hay 3 tipos de leyes. ¿Por qué hay 3? Nacionales, provinciales y municipales. Nacionales y provinciales es la primera división. En un país que ha adoptado la forma federal de gobierno, ustedes saben muy bien que las provincias se han reservado todo el poder no delegado a la nación. Y ese poder es obvio, en las materias que le competen a las provincias, lo ejercen de acuerdo a cada una de las constituciones locales a través de la sanción de leyes. Entonces tenemos leyes locales, leyes provinciales y leyes nacionales. En una de estas 2 categorías, a su vez, hay una subdivisión. Y por eso digo que hay 3 tipos de leyes. ¿Las ordenanzas municipales? No. Bueno, si usted quiere, para ser respetuoso con la autonomía municipal y para los defensores de la autoridad municipal, podríamos decir, siguiendo una doctrina de la Corte de la Nación, de que también las ordenanzas de carácter general son leyes locales, con lo cual en todo caso agregaría una 4ª. Yo nunca lo termino. Ahora voy, termino de hacer esta aclaración a nivel municipal. Suelo, digamos, no, hasta el día de hoy, no digamos, afirmar categóricamente que las normas generales de los municipios, que en la provincia de Buenos Aires se llaman ordenanzas, no son leyes, porque cuando uno va a la Constitución de la provincia de Buenos Aires, por ley entiende el producto jurídico que emana de la legislatura. No se me escapa que la Ley Orgánica de las Municipalidades, que es un viejo decreto ley del año 58, en su artículo 77 dice, con dudosa constitucionalidad, que las ordenanzas de carácter general son leyes locales, lo cual, digamos, es de dudosa constitucionalidad. Pero bueno, podemos admitir que de algún modo las ordenanzas municipales de carácter general podrían ser una 4ª categoría. Vuelvo entonces, porque acá recién a la pregunta inicial, o a la precedente, cuando yo le digo, bueno, las leyes nacionales se subdividen en 2 categorías. Alguien por ahí dijo, leyes, ¿de qué tipo? Federales. Federales, ¿y qué otro tipo de ley? Nacionales. Nacionales. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Porque las federales, de alguna manera, emanan del gobierno de la nación, del Congreso de la Nación. Entonces, ¿cuál es? Ahí es un poquito más sofisticada la diferencia. ¿Cuál es? Y rigen en algunas materias solamente, y tienen que ver con la competencia también. La justicia federal es extraordinaria y la nacional es ordinaria. La justicia es una cosa y las leyes son otra. Los jueces federales en algunos casos aplican leyes federales, por ejemplo la 19.549, pero también aplican de las otras leyes que todavía no me dijeron el nombre técnico. Las leyes de fondo, que son del ordenamiento. ¿Cuáles serían las leyes de fondo, Gabriela? Las del derecho común que se reservan las provincias. Eso, las leyes de derecho común. Son esas leyes que se aplican tanto en jurisdicción nacional o federal o en jurisdicción provincial. Son aquellas normas que básicamente hacen a los contenidos de muchas materias de nuestra facultad, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho de la seguridad social, el derecho de la minería, donde dice la Constitución en el artículo 75, inciso 12, que todos esos códigos los dicta el Congreso de la Nación sin perjuicio o sin alterar las jurisdicciones locales. Entonces, frente a la pregunta de cómo queda este asunto, sintetizando y aclarando, para que no haya dudas, tenemos, sacando las ordenanzas por las aclaraciones que recién dije, 3 tipos de leyes: locales o provinciales y nacionales. Las nacionales se dividen en leyes federales y leyes de derecho común. Las leyes federales es la categoría por ahí más imprecisa de definir,
pero habitualmente lo que se dice son aquellas normas que regulan cuestiones que hacen al interés de toda la nación en general, y a las autoridades del gobierno nacional. La aduana, todo lo que hace el régimen aduanero, todo lo que hace al régimen de migraciones, por poner un ejemplo, hay montones, ¿no? Hay montones de leyes federales. Ciertos delitos, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico son delitos leyes federales, delitos federales. Y entonces, ¿esto qué implica? Cuando hablamos de leyes federales, las leyes federales deben ser aplicadas por las autoridades nacionales y eventualmente, si hay un pleito, por los jueces federales. Mientras que las leyes de derecho común de la nación, léase Código Civil y Comercial, léase Código Penal, pueden ser aplicadas o por un juez federal o por un juez provincial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el juez civil de La Plata aplica el mismo Código Civil y Comercial que el juez federal de la ciudad de Buenos Aires o el juez federal de la ciudad de Río Negro, de cualquier ciudad del interior del país donde haya un juzgado federal. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque la ley federal involucra regulaciones que solo le interesan al gobierno nacional y por lo tanto pueden ser aplicadas por el gobierno nacional. Las leyes locales, que habitualmente son todas de derecho administrativo, son las que con exclusividad puede dictar cada provincia o la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, de hecho ahora ahí se está tratando, seguramente síganlo ese caso, tiene para resolver la Corte de la Nación, el problema de la educación presencial. Ahí está clarísimo, o sea, la ciudad autónoma dice que le corresponde como tal, que es algo parecido a una provincia, regular una cuestión que es de competencia provincial como es la educación. Mientras que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de un decreto de necesidad de urgencia, ha regulado ese tema, entonces bueno, hay un conflicto ahí de jurisdicciones. ¿Se da cuenta? Obviamente el decreto de necesidad de urgencia es una norma federal frente a una regulación local. Ustedes saben que la primera competencia de una Corte Suprema en un país como el nuestro, que ha seguido el modelo norteamericano, esto no es que lo invente yo, sino que lo dijeron en el Federalista los famosos próceres norteamericanos, la primera función que tiene una Corte Suprema en un país de forma federal de gobierno es dirimir los conflictos de competencia que se producen entre las autoridades nacionales o en nuestro país las autoridades provinciales. Y esto es lo que tiene para resolver ahora la Corte. Por eso lo hace en instancia originaria. Así que bueno, son todos conflictos derivados de la interpretación de distintos tipos de leyes. Entonces lo que ustedes tienen que tener en claro son los distintos tipos de leyes y fundamentalmente que en derecho administrativo las leyes son locales o federales. O sea, lo que no pertenece al derecho administrativo es la categoría que recién vimos de normas de derecho común. ¿Por qué? Porque son el Código Civil y Comercial, las leyes laborales, el Código Penal. Discúlpeme. El derecho administrativo, yo se lo dije el primer día, es un derecho local. ¿Por qué? Porque regula la organización de la administración pública. Recuerden ustedes que la Constitución dice que las provincias se dan sus propias instituciones, obviamente la nación también. Y como entre esas instituciones está la administración pública, es lógico que cada estado provincial y la nación, y si ustedes quieren, los municipios, organicen sus propias administraciones y tengan su propio derecho administrativo. Por eso vuelvo a repetir, dentro de estos tres tipos de leyes, las dos que son propias de nuestra materia, del derecho administrativo, son las leyes federales de derecho administrativo y las leyes locales o provinciales. La ley 19.549, la ley de obras públicas, ese decreto que hace un ratito les mencioné,
el 1023 del año 2001, que regula los contratos administrativos de la Nación, todas esas son normas federales. Es derecho federal. Derecho administrativo federal. ¿Por qué? Porque regula el funcionamiento de la Administración Pública Nacional. La Ley 7647 de Procedimiento Administrativo, la Ley 6021 de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, regulan los mismos temas, pero en el ámbito de la provincia. Y si se van a Córdoba, van a tener una ley de procedimiento administrativo, una ley de obras públicas, una ley de empleo público, etcétera, etcétera, como ocurre en cada provincia con su legislación específica en esta materia. ¿Se entiende más o menos el panorama? Sí, profe. Sí. Bueno, a ver cómo estamos con el horario. Acá hay un puntito del programa que es la denominada zona de reserva de la administración. Es un punto bastante conflictivo. En general es un concepto que viene del derecho francés, que como acá en nuestro país ha habido algunos doctrinarios que han seguido con mucha fuerza estas ideas francesas, pero que no necesariamente aplican. La doctrina es como que está un poco dividida en este punto, porque cuando hablamos de zona de reserva, es una expresión que puede generar alguna confusión. Hoy estuvimos hablando sobre el punto con la reserva de la ley, que ahí está más claro. Pero uno válidamente se podría preguntar, hacer esta reflexión: ¿por qué tenemos que hablar de zonas de reserva o de la ley o de la administración si ya tenemos desde todas las constituciones el principio de división de poderes donde dice lo que cada poder tiene que hacer o puede hacer? Entonces, ¿cuál sería el sentido de la expresión zona de reserva? Bueno, hay un sentido que se ha construido doctrinariamente que va más allá de la división de poderes. ¿Qué significa zona de reserva? ¿Cuál es la idea? La idea es no solo que existen atribuciones para cada uno de los poderes del Estado, sino que cuando hablamos de zona de reserva, implícitamente lo que estamos diciendo, en este segmento de atribuciones, los otros poderes no se pueden involucrar. Estoy yo solo acá. Esto es particularmente grave cuando aseguramos que existe una zona de reserva en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué digo que es particularmente grave? Porque si el Poder Ejecutivo tuviera una zona de reserva en donde puede afectar derechos de las personas, en mi opinión, se entra en conflicto con ciertas cláusulas constitucionales que nos dicen que todos los derechos, particularmente el artículo 14, todos los derechos que están establecidos en la Constitución, se ejercen conforme a ¿qué? ¿Recuerdan lo que dice el artículo? Al ejercicio del reglamento, a la reglamentación del ejercicio. Pero a la reglamentación por parte de ¿qué? ¿Quién reglamenta el ejercicio de los derechos? El Poder Ejecutivo. No. El Congreso. El Congreso. No, pero yo me refería Juan Leporache dice y escribe a las leyes que reglamenten su ejercicio. Por favor, les pido, porque en este país tenemos confundida la división de poderes. No, pero yo me refería por ahí a los decretos reglamentarios que también eso es otra historia, eso es otra historia. Los derechos que están en la Constitución solo pueden su ejercicio, ¿se acuerdan que no son absolutos los derechos? Son relativos porque justamente porque están reglamentados su ejercicio. Pero ¿quién es el único que puede reglamentar el ejercicio de los derechos? La ley. Esto significa el Congreso. Por las mismas razones que ya les vengo explicando desde que iniciamos la clase de hoy. Porque ahí está expresada la voluntad general. Entonces, hablar de zona de reserva de la administración sería muy peligroso, porque pueden implicar dos cosas. De hecho, si alguien lo lee a Marienhoff, que es un prócer del derecho administrativo, que ha sido profesor de nuestra facultad y demás en su tratado, él es un defensor, por ejemplo, de la zona de reserva. Y les da, entre otros, dos ejemplos que yo los quiero traer al análisis para que vean, con todo respeto lo digo, el razonamiento absurdo que contiene esa afirmación. Él dice,
Acá, exacto, que en materia de empleo público y en materia de recursos administrativos, o sea, el procedimiento recursivo en sede administrativa, esos temas son parte de la zona de reserva de la administración. ¿Qué quiere decir Marengo cuando dice esto? Que el legislador no puede regular esas temáticas. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando hablamos de recurso administrativo, ¿qué es lo que se pone en juego desde el punto de vista constitucional? ¿Qué garantía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece que se asegura con un recurso administrativo? ¿El acceso a la justicia? La revisión. De gestionar ante las autoridades. Si yo con el recurso cuestiono lo que decide la administración, ¿qué es lo que estoy haciendo? Se abre la vía judicial. Eso puede ser, pero es más sencillo lo que estoy preguntando. La revisión, la doble revisión de la sentencia. No estamos hablando de sentencias, estamos hablando de actos administrativos. De solicitar al mismo organismo que revea la medida. Al mismo organismo o el organismo superior le estoy diciendo, mire, este acto es ilícito. ¿Qué estoy ejerciendo ahí cuando digo eso? Acá me escriben. Florencia Valenzuela, la felicito. La defensa, la garantía de la defensa. En la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, esto ya lo dije varias veces, el artículo 15 asegura la defensa no solo en sede judicial, sino en todo procedimiento administrativo. Entonces, fíjense, en el tema de los recursos, ¿es posible que una garantía constitucional se diga, como lo dice Marengo, que puede ser reglamentada solo por el Poder Ejecutivo porque está dentro de la zona de la reserva administrativa? Dicho en otros términos, ¿puede una garantía constitucional ser reglamentada exclusivamente por el Poder Ejecutivo? Claro que no. Claro que no. Si ustedes van a la Constitución Nacional, el 14 y el 18 les dice con absoluta claridad que los derechos y la defensa solamente se pueden regular a través de una ley. Es inaceptable eso. ¿Cómo el Poder Ejecutivo va a tener una zona de reserva para regular él de manera exclusiva los derechos o las garantías de los particulares? Es inaceptable. Y en materia de empleo público, a ver, el empleado público es un trabajador que tiene derechos, empezando por la estabilidad, que está consagrada en el texto de la Constitución. ¿A quién se le ocurre pensar que esos derechos no deben ser reglamentados por el legislador también? Que además es lo que pasa en la realidad. Los que trabajan en la provincia de Buenos Aires como empleado público saben que existe la ley 10.430, o el estatuto del docente, o la carrera profesional en el ámbito de la salud, y en el orden nacional la ley 25.164, o sea, todos los derechos de los empleados públicos están hoy consagrados en una ley, porque no puede ser de otra manera. O sea, sintetizando, cuando hablamos de los derechos de los ciudadanos, el único que puede reglamentar el ejercicio de esos derechos es el legislador. No. De alguna vez y por todas hay que aprenderlo, no se puede seguir hablando ni de zonas de reserva, ni decretos. No. Es muy importante tener en claro este asunto. Entonces, la zona de reserva, así de un modo residual, puede servir para algunos poquitos temas en donde el Poder Ejecutivo, o algunas atribuciones del Poder Ejecutivo, que no implican afectar los derechos de las personas. Algo que hace a sus propias atribuciones. Yo siempre le doy un ejemplo, que es un decreto 222 del 2003 que dictó el expresidente Kirchner respecto a la designación de los jueces de la Corte de la Nación y del Procurador General de la Nación. ¿Qué estableció en ese decreto? Un sistema, digamos, de consulta a la opinión pública, de participación ciudadana. O sea, cuando hay que nombrar un juez de la Corte o el procurador, que ustedes saben que eso no se hace a través del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo propone, dice, yo quiero designar a fulano de tal. Entonces presenta todos los antecedentes. Durante 30 días,
los ciudadanos, no sé, los colegios de abogados, la asociación de magistrados, quien ustedes se imaginen que pueda representar algún interés vinculado al mundo jurídico, pueden decir, no conviene nombrar a esa persona porque yo conozco que tiene antecedentes penales, porque es un mal abogado, qué sé yo, lo que se les ocurra. Obviamente que el Poder Ejecutivo no está obligado por esas impugnaciones, o sea, no son vinculantes, pero el decreto sí dice que deben ser consideradas, o sea, tratadas, ya sea para desecharlas o para seguirlas. Y bueno, el decreto, obviamente, ¿por qué digo que esto puede ser un ejemplo de los muy poquititos que hay de zona de reserva de la administración? Porque la Constitución dice que le corresponde al Poder Ejecutivo designar con acuerdo del Senado los jueces de la Corte. O sea, es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. No es algo que nos corresponde a los ciudadanos, no es un derecho de los ciudadanos designar a los jueces de la Corte. Es una facultad del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Entonces, si el Poder Ejecutivo quiere autolimitarse en esa discrecionalidad que tiene de elegir a los candidatos de la Corte, limitarse, entre comillas, un poquito, ¿no? Decir, bueno, voy a escuchar a lo que dice la sociedad respecto de estos candidatos, que no está mal, está bueno. De hecho, hubo un procurador general hace unos años atrás que fue propuesto por una expresidenta y recibió tantas críticas y tan contundentes que tuvo que desistir de la propuesta. O sea que ha servido, ha sido útil, pero se entiende, no, ese fue el Procurador General de la Nación y de lo bueno. No, otro menos conocido. Yo hago estos comentarios, perdónenme, porque para cosas que me van escribiendo, ¿no? Que no puedo dejar de leerles. Pero bueno, a lo que voy es, la zona de reserva, en mi opinión, es una cosa que queda muy acotada. Cuando hablamos de derechos de las personas, no hay zona de reserva. Sagrada es la opinión del legislador porque expresa la voluntad general. ¿Estamos? Totalmente de acuerdo. Bueno. Otra cuestión importante en el derecho administrativo son los principios generales. Yo voy acá siguiendo un poquito, tratando de seguir el programa, que es algo que ustedes conocen de otras materias. Ustedes ya saben que en nuestro derecho los principios generales de alguna manera están, o la aplicación, mejor dicho, de los principios generales está aceptada por el ordenamiento jurídico positivo. No, acá me dicen doctrina, no. Doctrina es una cosa, la doctrina es la opinión científica, la de los autores. Los principios son parte del ordenamiento jurídico. Es otra cuestión. Les quería decir, en el artículo 2 del Código Civil y Comercial se dice claramente que cuando una cuestión no encuentra solución en el texto de la ley, el operador jurídico se puede, remitir a los principios que existen en las leyes análogas, o si no a los principios generales del derecho. Y lo mismo pasa en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, cuando la Constitución provincial, en el capítulo correspondiente al Poder Judicial, establece en el artículo 171 que los jueces, que obviamente ustedes saben que los jueces no se pueden, no pueden resistir el deber de dictar una sentencia, o sea, tienen siempre el deber de dictar una sentencia cuando se les presenta un caso. No pueden decir, bueno, acá hay una laguna del derecho, entonces yo no resuelvo. Entonces el 171, ¿qué es lo que dice? Algo parecido a lo que dice el Código Civil y Comercial, que antes decía el Código de Vélez, que frente a un caso en donde no hace una regulación específica, el juez se debe remitir a los principios generales de las leyes análogas, y si aún ahí no encuentra una solución para resolver el caso, se remite a los principios generales del derecho. ¿Qué serían qué cosa de los que siempre tanto se habla, los principios generales? ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Qué se les ocurre decir? Son las directrices generales que emanan del ordenamiento jurídico, que tiene que ver fundamentalmente con los derechos naturales, con los derechos que son propios a las personas, me parece. Bueno, ha dicho algunas cosas interesantes, ¿no? En general hay una función, podríamos decir, ontológica,
porque de los principios nace todo el ordenamiento jurídico. O sea, son, por un lado, las bases, los cimientos de un sistema jurídico, acá alguien lo pone, a mí siempre me gusta repetir algo que ha dicho el Superior Tribunal de Justicia de España, que es los principios son como el oxígeno del que se nutre el derecho para su crecimiento y desarrollo. Porque gracias a los principios es que se van mejorando, haciendo interpretaciones más adecuadas, a veces de las leyes que existen, y otras veces cuando faltan las regulaciones legales, bueno, que son las que suplen las lagunas del derecho, cuando la norma no se adjunta el artículo o la norma que encuadra ese problema. Esa es una de las funciones importantes que cumplen los principios. O sea que, por un lado está, o constituyen, digamos, las bases, los fundamentos del sistema jurídico, y por otro lado, ya sea en esa función de interpretar o completar los espacios vacíos del ordenamiento jurídico, porque por más que nosotros vivamos en un sistema positivista, vamos a decir, todos sabemos que en la práctica ninguna mente humana puede cubrir todas las infinitas circunstancias que se pueden presentar. Entonces, siempre hay casos, todos los días, en los cuales no hay una norma que tenga la solución específica. Porque dicho sea de paso, entre la norma, la ley, vamos a decir en términos genéricos, y el principio, ¿cuál es la diferencia que hay en la construcción del precepto? ¿Qué diferencia hay entre el principio y la norma? ¿Qué es lo que tiene la norma que no tiene el principio? La cosa concreta. Una regulación. Claro. Le falta, digamos, lo están diciendo falta un poquito de precisión. Unos parámetros donde vos te podés... que la norma es abstracta, y el... No, bueno, lo general... uno fue sancionado de acuerdo a un proceso. Todas las normas y los principios son abstractos en el sentido de que son mandatos generales. La diferencia radica entre la norma concreta y el principio, es que las normas, siempre se acuerdan que las normas tienen primero un enunciado y una consecuencia. Entonces, lo que la norma tiene en concreto es el presupuesto fáctico. Frente a tal actividad corresponde pagar tal impuesto. Frente a tal conducta corresponde aplicar tal pena. Frente a tal contrato corresponde fijar tal plazo. En los principios, ustedes no encuentran un presupuesto fáctico sobre el que recae una consecuencia. Es un enunciado general, por eso son principios. Lo que no les quita, digamos, la enorme utilidad que tienen, porque permiten, ya sea llenar los vacíos, o mejor interpretar a veces las leyes, en el sentido de que las completan. Hay un profesor inglés que ha dicho que, en definitiva, los principios generales del derecho son mandatos de optimización del ordenamiento jurídico. O sea, lo optimizan, lo mejoran, lo completan, permite alcanzar un principio, soluciones más justas. En general, se puede decir que hay principios que son específicos del derecho administrativo y otros que son principios generales del derecho. Estos últimos en su mayoría suelen estar positivados en el texto de la Constitución. El principio de igualdad ante la ley, para traer algo, digamos, muy fácil, sencillo y claro de entender. Hay otros principios que también están en general consagrados en el texto de la Constitución. Por supuesto, como alguien dijo, tienen su origen en el derecho natural. Yo es un tema sobre el que habitualmente trato de no expandirme, porque bueno, estaríamos horas discutiendo qué se entiende por derecho natural. Acá hay posiciones filosóficas siempre muy variadas, algunas atadas a cuestiones religiosas, otras a otro tipo de visiones, pero bueno, por decirlo de alguna manera, sería un conjunto del derecho natural, un conjunto de normas aceptadas por una comunidad o por la humanidad toda, por decirlo de algún modo. La verdad es un tema que siempre
No porque le tenga temor al debate, sino porque si no nos iríamos demasiado lejos respecto de las cuestiones que tenemos que analizar. Pero retomando, digamos, el camino de la explicación, tenemos los principios generales del derecho, que se aplican a todas las ramas jurídicas, y después los principios generales del derecho administrativo, que serían los propios de nuestra materia. Hoy varias veces se ha nombrado uno, a ver si alguien lo vuelve a repetir, un principio general del derecho administrativo. ¿El de competencia? Bueno, puede ser, se puede admitir a veces la idea de que los órganos de la administración deben limitar su actuación a las normas que le dan. El principio de legalidad, si bien es fundamental en el derecho administrativo, no es exclusivo de la administración pública o de nuestra materia, es propio de un Estado de Derecho. El principio de legalidad también rige para la actividad jurisdiccional. Los jueces deben dictar sus sentencias conforme al ordenamiento jurídico. Uno que se dijo hoy sobre los actos administrativos, por ejemplo. ¿Qué característica tienen? La legitimidad del acto. El principio de presunción de legitimidad. O sea, se supone que todo acto por emanar de un órgano del Estado y por estar precedido de un procedimiento especial, asegura, prima facie, no es absoluta esa presunción, la legitimidad de la decisión. En materia de contratos, para que ustedes vean, por ejemplo, no rige el principio de autonomía de la voluntad, como rige en los contratos privados, sino el principio de legalidad, justamente porque el Estado, sobre todo, debe actuar en la contratación pública siguiendo no la voluntad del funcionario, sino lo que dice el ordenamiento. También existe el principio de continuidad del contrato administrativo, porque se supone que es un contrato que satisface un interés general. Entonces, ante determinadas situaciones hay que estar por la continuidad de la vida jurídica del contrato y no por su interrupción. Otro principio que rige en materia de servicio público, lo vamos a ver en la unidad 15, es el principio también de la continuidad y de la regularidad de los servicios públicos. O sea, como son servicios que satisfacen necesidades esenciales de la población, tienen que ser continuos, no se puede interrumpir su prestación. Y la regularidad tiene que ver con que el servicio debe prestarse conforme al ordenamiento jurídico. Bueno, el principio de la responsabilidad del Estado, hay muchos que hacen a nuestra materia que son específicos de nuestra materia. Estos principios en muchos casos también están positivizados en normas concretas o en construcciones que ha hecho en conjunto la doctrina, la jurisprudencia, a través del análisis científico. Bueno, quiero, digamos, aprovechar estos últimos minutos para hacer una explicación de algo que en general suele traerles alguna dificultad, que es el último punto de la unidad, que es el principio de legalidad y juridicidad. Si me permiten un segundo, me voy a levantar a prender la luz, porque acá en Citibel, donde estoy, está muy oscuro por la tormenta. Me refiero, le decía, al último punto del programa, que se conoce como las formas de vinculación de la administración al principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, voy a tratar de hacerlo de la manera más breve y más simple. La forma de vinculación de la administración a la legalidad originariamente se construyó, sobre todo en Francia también, de un modo semejante a lo que se entiende o se construye una sentencia. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué es lo que hacen los jueces? Aplican el derecho en un caso concreto, en una contienda. Entonces, en un primer momento, el Poder Ejecutivo, que recibe ese nombre por ser el que a través de actos específicos ejecuta los mandatos generales de la ley, lo hace a través de una categoría que pasó a llamarse acto administrativo, se decía en ese momento, semejante a la sentencia.
El acto administrativo es un acto de aplicación de la ley. ¿Me siguen hasta ahí? Es más, la doctrina alemana hacia fines del siglo XIX se afianza mucho en esta posición, y ustedes van a ver, todavía creo que seguramente no lo han visto con ninguno de los adjuntos, cuando estudien lo que se llama la estabilidad o irrevocabilidad del acto administrativo, van a ver que tiene su origen en una jurisprudencia de principios del siglo XX, bajo el nombre de cosa juzgada administrativa, y sigue la Corte de la Nación para llegar a esa conclusión a la opinión de Otto Mayer, que fue uno de los célebres administrativistas alemanes, que veían, digamos, en el acto administrativo una construcción jurídica semejante a la sentencia. Sin embargo, esto que aparece como fácil y sencillo, no es tan así. ¿Por qué razón? Porque los jueces tienen en la aplicación de la ley o del derecho, en el caso concreto, la esencia misma de su función. Los jueces existen justamente para decir, en el marco de un conflicto, qué es el derecho. ¿Me siguen hasta acá? Mientras que los funcionarios de la administración pública, en rigor de verdad, no tienen esa misión, digamos. Cuando actúan, cuando dictan un acto, lo hacen en la inteligencia de gestionar el interés general. Vamos siempre hablando en el campo de lo correcto, ¿no? Olvídense de todas las cosas raras. Por supuesto que esa gestión del interés general tiene que ser conforme a derecho. A ver, para que se entienda un poquito mejor en el plano de lo concreto. El director de vialidad provincial, cuando dispone de ejecutar una obra vial, no está pensando como el juez, debo cumplir con la ley orgánica de vialidad, debo cumplir con la ley de procedimiento licitatorio. Está pensando a ver qué ruta puede hacer con los pocos pesos que tiene, de qué manera la puede construir al menor costo, cuáles son las comunidades que tiene que tratar de vincular con la construcción de una ruta. Está pensando en eso, y es lógico que lo haga, ¿o no? Por supuesto, ustedes dirán, bueno, sí, todo eso lo tiene que pensar, lo tiene que calcular, tiene que llegar a la mejor decisión posible dentro del marco de la ley, porque obviamente existe el principio de legalidad en el ámbito de la actividad administrativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí viene la gran diferencia con la actividad judicial. En pensar la mejor forma de gestionar el interés público, de hacer, en el ejemplo, la mejor ruta posible, entra en la escena jurídica un par de categorías que muchos han dicho es la esencia misma del derecho administrativo. Es lo que se llama la potestad discrecional o la potestad reglada. ¿Ustedes han visto esto con los profesores adjuntos ya? Estas dos categorías. Sí. Bueno. Sí. Solo para repasar, vamos a decir que un acto dictado en el ejercicio de una potestad reglada es un acto cuyo contenido, cuyo objeto, está predeterminado por el ordenamiento jurídico. El funcionario lo único que hace es verificar si se presentan las condiciones de la ley y resuelve conforme a lo que la ley ya tiene previsto. No se puede salir de eso. Mientras que el acto dictado en el ejercicio de una potestad discrecional refleja ¿qué cosa? Cierta libertad del funcionario, para tomar distintas opciones que en principio son todas válidas. ¿Me van siguiendo? Sí, en la reglada hay una sola solución. Y en la Exacto. discrecional hay varias soluciones. Varias posibles. Hay un cierto margen de libertad que puede ejercer el funcionario de acuerdo a su sano criterio de buena administración. Y aquí es donde se presenta un problema enorme. ¿Por qué? Porque acá viene la diferencia entre el acto administrativo y la sentencia, o entre la función de juzgar y la función de administrar. Los jueces, en principio, lo que hacen es
revisar el caso y aplicar la solución que viene dada por la ley. O sea, sería, si ustedes quieren, una facultad reglada la que ejerce el juez en el caso que resuelve de manera concreta. Ahora, en el ámbito de la actividad administrativa, yo le diría que justamente las decisiones más sensibles, más importantes, son las que reflejan el ejercicio de las potestades discrecionales. Y entonces, algunos doctrinarios, que nunca faltan, los que son proclives a la defensa o a la preservación, lo voy a decir completamente, de un poder autoritario, de un poder ejecutivo fuerte, todas esas construcciones que siempre están presentes con esos resabios monárquicos, ha dicho, fue un jurista alemán que después fue seguido por muchos otros juristas en Europa, con las consecuencias que ya van a ver. En ese caso, decía este jurista alemán, donde hay ejercicio de potestades discrecionales, hay libertad absoluta. No hay sometimiento de la administración a la legalidad, porque si así hay libertad, es porque no hay un mandato legislativo que cumplir. Es decir, o sea, invirtiendo lo que ustedes conocen muy bien del artículo 19 de la Constitución Nacional, que viene de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El razonamiento sería así: todo lo que no está prohibido por la ley estaría permitido a favor de la administración. Obviamente que es una cosa que, vamos a decir por ahora, nos suena bastante mal. Pero eso fue doctrina durante muchas décadas en el siglo XIX europeo, y fíjense con qué consecuencias. A la hora de regular los procesos administrativos, muchas leyes de algún modo aplicaron este criterio. ¿En orden a qué? A que los actos administrativos dictados en ejercicio de facultades discrecionales, como básicamente reflejan un ejercicio libre, entre comillas, de potestad estatal, quedaban exentos del control judicial. Porque si los jueces lo que hacen es aplicar la ley en un caso concreto, si no hay mandato legislativo, si no hay norma que imponga una conducta a seguir, mal pueden controlar algo. ¿Van entendiendo lo que voy diciendo? Sí, sí, sí. Aplicarían lo que ellos entenderían que quieran aplicar. Entonces, esto que estoy diciendo se consagró, por ejemplo, en España en el año 1888, en la primera ley que se dictó en ese país de la jurisdicción contenciosa administrativa, conocida como Ley Santa María Paredes. Ustedes dirán, ¿para qué nos trae este barullo de hace 2 siglos en España? Bueno, por la siguiente razón, porque esa ley, en el año 1905, con algunas pequeñas modificaciones, se transformó en el primer Código Procesal Contencioso Administrativo, que fue el de la provincia de Buenos Aires. ¿Y saben qué? Estuvo vigente hasta el año 2013 ese código. ¿Y saben qué? En el artículo 4 de ese código se decía que todos los actos dictados en el ejercicio de una facultad discrecional quedaban exentos del control judicial. Esto no es una pavada, o sea, la mayoría de los actos importantes de la administración implica que quedan exentos del control judicial. A mí me ha tocado vivir en los primeros años de ejercicio profesional que la Suprema Corte, cuando era el único tribunal de lo contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, me desestimara una demanda limine litis, o sea, sin darle trámite, invocando que el acto que yo había impugnado estaba dictado en ejercicio de una facultad discrecional. Hay un ejemplo que siempre lo traigo a cuenta porque nunca más me lo olvidé, de la bronca que me agarré con ese caso. Los empleados públicos, me acuerdo de una chica, una empleada pública nombrada en el Ministerio de Bienestar Social de por aquel entonces en la provincia de Buenos Aires. Los empleados públicos, cuando son designados, tienen un periodo de prueba, sin estabilidad. Y todas las leyes dicen que si el superior jerárquico considera que no reúne las condiciones para pasar a planta permanente con estabilidad, tienen que, de manera fundada, dar las razones de por qué no puede continuar. En este caso, obviamente hubo una resolución
no me acuerdo si era del ministro, del Poder Ejecutivo, la verdad no me acuerdo eso, en donde sin dar ninguna razón la removió. Entonces, obviamente, como todavía no tenía estabilidad, quedó cesante. Y yo hice un juicio contra ese acto. Está claro que la evaluación de si reúne o no reúne las condiciones de idoneidad para seguir ejerciendo el cargo es una facultad discrecional. ¿Y qué me pasó? Que la Corte me rechazó in limine litis, o sea, sin darle trámite al proceso me rechazó la demanda. Hoy eso no podría pasar bajo ningún punto de vista. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que actos muy sensibles como esos o cualquier otro, en donde reflejara el ejercicio de una facultad discrecional, quedaban sin control judicial. O sea, las decisiones más importantes de la administración pública quedaban sin control judicial, sin la posibilidad de ser cuestionadas. Con lo cual, fíjense cómo a veces ciertas teorías jurídicas terminan siendo una verdadera catástrofe. Y cómo pasan, ¿eh? Lo que inventó un jurista alemán a mediados del siglo XIX pasó al derecho español a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX al derecho procesal de la provincia de Buenos Aires, después se replicó en casi todos los códigos y estuvo vigente en casi todo el país hasta no hace muchos años. Felizmente, esto que les acabo de explicar es lo que se conoce como vinculación negativa de la administración a la legalidad. ¿Por qué vinculación negativa? Porque sería que todo lo que no está prohibido para la administración está permitido. Bueno, obviamente las consecuencias de esta doctrina son letales para los derechos individuales. Vuelvo a lo que dije hoy, si queremos tener derechos y garantía, el poder del Estado tiene que estar limitado. ¿Y eso qué significa? Que todo lo que el Estado haga, particularmente a través de la administración, previamente tiene que estar habilitado y determinado por una ley, por el ordenamiento jurídico. Esto cambió claramente, sobre todo por la obra de Kelsen y por su administrativista austríaco, Adolfo Merkel, que en la Constitución de Austria de 1920 estableció una cláusula que dijo que la administración debía actuar siempre sujeta a la ley. Esta cláusula que después pasó a lo que se conoció como la Ley Fundamental de Bonn, cuando Alemania estaba dividida, hoy es parte de la Constitución de Alemania, se amplió y dijo que la administración debía actuar siempre sujeta a la ley y al derecho. Ya es una expresión más amplia, porque la ley, de norma positiva, el derecho puede incluir los principios y demás. Hoy lo tiene incluido también la Constitución española en el artículo 103, y básicamente, ¿cuál es la idea? De que todo lo que la administración hace, todas las actividades, todas las decisiones, obviamente incluyo en esto a los actos dictados en ejercicio de facultad discrecional, tienen que tener su fundamento, su respaldo en una norma preexistente. No hay libertad en la función, el ejercicio de la función administrativa no refleja el ejercicio de una libertad de actuación. Esa es para nosotros, para los ciudadanos. Para nosotros es que todo lo que no está prohibido está permitido, que dice el artículo 19. Para el Estado esto no es posible. Toda la acción de la administración pública tiene que tener un vínculo positivo con la legalidad. Por eso el criterio que hoy rige es el de la vinculación positiva a la legalidad. Y esto es lo que ha establecido no solo la ley, sino la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Queda claro este asunto? ¿Cómo se involucra, digamos, esta temática con los actos dictados en el ejercicio de una facultad discrecional? Bueno, profe, disculpe, ¿en qué fallo queda claro esto? Este fallo, a ver si tengo el dato, así se lo facilito. Si está subido, después lo busco. Hay dos fallos, uno que fue en la Corte del Proceso, que por su origen espurio no lo voy a nombrar, o sea, no lo voy a nombrar, existe, conocidísimo, es el caso Serra, pero el que les voy a mencionar es el Consejo de la Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ah, sí, ya sé cuál es. Tomo 315, página 1361. Los considerandos séptimo y octavo, porque ahí se tratan muchas cosas. Pero ahí en esos dos considerandos, justamente lo que se analiza es una facultad discrecional del Estado
respecto de la posibilidad de modificar espacios radiales, se trataba de un programa de radio. Y entonces, lo que la Corte dice ahí es que aún las facultades discrecionales tienen que estar siempre tienen que encontrar fundamento, el ejercicio de esa facultad en la ley. O sea, no hay todas las facultades de la administración, para sintetizar, digamos, todas las facultades de la administración, regladas o discrecionales, tienen que tener fundamento en el principio de legalidad. No hay nada que la administración pueda hacer invocando una suerte de libertad de actuación. No la tiene el Estado. El Estado está sometido al derecho. Vuelvo a decir lo que dije 100 veces, y lo voy a seguir repitiendo. O somos libres nosotros, y el Estado está limitado, o el Estado no está limitado, y es un Estado autoritario, totalitario, según los grados, y nosotros dejamos de ser ciudadanos libres. No hay otra chance. Es bastante fácil de entender. Es una cuestión de lógica. Bueno. ¿Preguntas, dudas? No, con lo que expresé hoy, con relación a los que están reglamentados y los discriminados, todo a partir de la reforma de la Constitución, siempre van a ir a ser revisados, a ser controlados. No existe ni hoy por hoy ningún acto administrativo que no tenga la revisión correspondiente, siempre velando por los derechos del individuo. Todo acto, sí, lo que usted plantea es el control judicial de los actos de la administración. Todos los actos de la administración que de alguna manera afecten derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico están sometidos al escrutinio de los jueces. Si no, mal podríamos hablar del principio de legalidad. O sea, para que el principio de legalidad sea una verdad, se materialice, se realice, ¿usted qué necesita? Tener frente al eventual quebrantamiento de ese principio la posibilidad de acceder a la justicia para que se realice. Justicia. Si no, sería ilusorio. Totalmente. Bueno, ¿otras preguntas? A mí me queda una pregunta parcial, profesor, porque nosotros, yo y algunos compañeros de la comisión tenemos parcial el jueves, y quería saber si la bolilla 3 también iba a haber alguna pregunta. Ya le dije a Seara que sí, ayer nos comunicamos, va a ir en alguna pregunta, de la 1 a la 3 va a haber preguntas. Por eso quería terminar hoy de explicarla de manera completa. No es una bolilla muy extensa, lo único que tienen que ver es esos artículos que le dije de las convenciones internacionales, un par de fallos, y bueno, hay cosas que sobre las leyes, los principios generales son cosas conocidas para ustedes, las zonas de reserva de la ley y de la administración las vimos, no, digamos, con una horita de repaso van a estar consistentes, creo yo. Profe, ¿podría repetir la clasificación de las leyes? Hay 3 tipos de leyes. Leyes locales, que son las que dictan las provincias, habitualmente son leyes de derecho administrativo, puede haber normas procesales, por supuesto también, ustedes ya lo saben, los códigos. Son las normas que regulan en el ámbito local, en lo que hace a nuestra materia, la organización de la administración pública. Yendo a los ejemplos, la ley de procedimiento administrativo, la ley de ministerio, la ley de obras públicas, los estatutos de los empleados públicos, las leyes de contratos administrativos. Todas esas son leyes locales que cada provincia dicta y que son propias de nuestra materia. Después el Congreso de la Nación, que este es un poquito más complejo, puede dictar 2 tipos de leyes. Los que se conocen como leyes federales, que son aquellas que aplican exclusivamente las autoridades de la Nación, y las leyes de derecho común, como su nombre lo indica, porque son comunes, porque pueden ser aplicadas o por las autoridades de la Nación o por las autoridades provinciales, entendiendo en este caso por autoridad o funcionarios de la administración pública o jueces cuando se producen conflictos.
Leyes federales son todas aquellas que regulan cuestiones en las que está involucrado el interés o los intereses del Estado nacional, del gobierno de la nación. Aquellas cosas de las que se ocupa y se interesa el gobierno de la nación. Está claro que todas las leyes de derecho administrativo federales se aplican por las autoridades nacionales porque son de interés exclusivo. O sea, que nunca les pase, aunque muchas veces uno lo ve en la práctica, el día de mañana son abogados de una municipalidad y no invoquen la ley 19.549 para analizar el acto administrativo, porque esa se aplica en la administración nacional, no en el ámbito local. ¿Se entiende? 7.647. Exacto. ¿Otras preguntas? Gracias. Bueno, Profesor, una duda. Sí. El programa dice en el último punto de la bolilla legalidad y juridicidad, hablando de este principio. ¿Lo considera como lo mismo o es diferente? Es lo que hoy les dije, juridicidad es una forma de decir legalidad, lo que pasa es que es como que es más abarcativo. La juridicidad incluye la ley formal, la Constitución, los tratados, los principios generales, los reglamentos. O sea, juridicidad es sinónimo de ordenamiento jurídico. La ley está sometida, la administración, perdón, está sometida al ordenamiento jurídico. Exactamente. Serían, digamos, expresiones sinónimas, para decirle concretamente, Gloria. ¿Alguna más? Bueno, si no tienen más preguntas, me voy a seguir tomando examen. Ahora me cambio de facultad. Me voy a la Universidad Nacional de La Pampa a tomar examen. A continuar.